Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal en Diario de Cuba. Hoy analizaremos la situación en Venezuela tras la fraudulenta toma de posesión del dictador Nicolás Maduro. Abordaremos lo que viene ahora para ese país y también las reacciones de la comunidad internacional. Para hablar del tema, hoy hemos invitado a Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional de Caracas, y al periodista Andrés Cañizales. Gracias por acompañarnos y ya comenzamos a poner los puntos a las IES. Yo lo de los corotas no, nada. Necesario, pana. Miguel Enrique Otero, ¿usted esperaba algo diferente a lo que ha terminado sucediendo en Venezuela? Bueno, yo creo que crearon unas expectativas poco complicadas, porque si ese evento iba a estar acompañado de una confrontación, era difícil que esa confrontación sucediera cuando el usurpador Maduro tuviera toda su fuerza desplegada en la calle. Y bueno, crearon unas expectativas que ha desilusionado un poco a la gente. Pero en la práctica eso el Mundo González lo decía, eso no tiene que ser el 10 o el 9, puede ser el 11, el 12, el 13, el 14. Lo que sí es cierto es que, suponiendo que ellos tenían la posibilidad de una confrontación de algún tipo, no tenía que ser ese día. Tan sencillo como eso, porque yo no veo de qué otra forma hubiera podido llegar el mundo a la presidencia. No iba a aterrizar en un avión y esperar que Maduro le pusiera la banda presidencial. Obviamente había un plan B que desconocemos y ese plan B no se pudo activar en ese momento. Andrés Cañizales, todo esto demuestra que el diálogo de Barbados y otros similares fueron procesos en los que hubo mala fe de parte de Nicolás Maduro, pero además ingenuidad, por llamarle de algún modo, por parte de algunos mediadores internacionales que no fueron capaces de evitar este resultado, no el resultado electoral, que ya sabemos cuál es, sino el resultado en general. Sí, yo creo que como ocurrió en otras veces, pero en esta ocasión me parece mucho más grave, un proceso de negociación secreta, no conocemos
qué fue lo que acordó el régimen de Nicolás Maduro con el gobierno de Joe Biden, pero además uno podría decir, bueno, se pecó de ingenuo en Washington con las concesiones que paulatinamente le fueron haciendo al gobierno de Maduro a cambio de unas condiciones electorales que tampoco luego el gobierno cumplió. Finalmente se fueron a unas elecciones en una situación de bastante inequidad, de bastante desigualdad, solo que, digamos, el deseo de cambio que está latente entre los venezolanos impulsó pues el resultado que finalmente se obtuvo el 28 de julio. Yo creo que estamos en un momento en el cual también la comunidad internacional tiene que revisar cuál es el papel que va a tener una vez que Nicolás Maduro ha decidido entronizarse en el poder este 10 de enero, a pesar de que hay pruebas contundentes, documentadas, verificables, de que fue derrotado ampliamente en las urnas el 28 de julio. Maduro ha dicho que Venezuela, Cuba y Nicaragua tomarían las armas si hay una intervención militar contra su régimen. Estas fueron sus palabras durante un acto en Caracas. Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria, dar la batalla y volver a ganarla. Otero, en su opinión, ¿qué significa exactamente esto que ha dicho Maduro? Inclusive hizo un show repartiendo unos fusiles en unos ciudadanos que sabemos que eso no tiene mayor repercusión. Pero la verdad es que él está esperando algún tipo de confrontación. De hecho, él espera una confrontación con los civiles. Él espera el pueblo en la calle, muy combativo. De hecho, esa es la razón por la cual desplazó a los cargos militares que tenía y puso a Diosdado Cabello, que además es un individuo despreciado por los militares, para que fuera como el ministro de la represión. Ahora, ellos siempre tienen ese discurso lo tenía Chávez desde un principio. Ahora, Maduro tiene muchos menos aliados de lo que tenía antes, porque los aliados del Medio Oriente prácticamente los perdió. Y Rusia, que es un aliado importante, está tan inmerso en su guerra de Ucrania que no le sirve para mucho en estos momentos. Ahora, si hay una confrontación y las Fuerzas Armadas están contra él, ahí no hay combate que sirva. No puede combatir eso con aliados internacionales ni con gente que le reparta fusiles. En el caso en que se diera esa confrontación, que es la que él está asumiendo que se va a dar en algún momento. Cañizales, ¿cómo valoras las reacciones que se han producido en América Latina, empezando por los trabalenguas de Gustavo Petro, el presidente de Colombia? Creo que es muy penosa la posición del presidente Petro. Debo decir que en algún momento los venezolanos que han apostado por un cambio democrático pensaban que los gobiernos de Petro, el gobierno de el señor Lula da Silva, iban a tener un papel mucho más activo en respaldar abiertamente lo que ocurrió, que no es otra cosa, es decir, no es hacerle honor a la verdad que en las urnas se impuso el candidato Edmundo González Urrutia. Lamentablemente, Petro, con esos trabalenguas, con ese ir para un lado, después retroceder, ha planteado posiciones críticas hacia el gobierno de Maduro, pero luego, digamos, las enmarca en todo este discurso tan manido, digamos, de las sanciones. Y el presidente Lula terminó, lo último que dijo, Maduro es un problema de los venezolanos, con lo cual prácticamente retiró de la escena diplomática a Brasil, lo cual es muy grave porque Brasil históricamente tiene un peso geopolítico en América Latina y creo que esta era una oportunidad de oro para que el presidente Lula, que ha logrado en Brasil conjugar las posturas más sociales con el respeto a la institucionalidad democrática, pues tratara de exportar de alguna manera ese modelo a un país que además es vecino como Venezuela.
Otero, Bruselas ha prorrogado las sanciones contra el chavismo, contra algunos jerarcas del chavismo, e incluso ha puesto nuevos sancionados en sus listas. ¿Qué más podría hacer la Unión Europea, empezando por España, que ni está ni se le espera en el liderazgo sobre la política hacia América Latina? Bueno, lo primero que tienen que hacer es reconocer el evidente triunfo de Edmundo González en las elecciones, que no lo reconocen básicamente por la posición de España. Estoy hablando de la Unión Europea. Eso es lo que tendrían que hacer. Las sanciones, ellos ponen sanciones personales a individuos del rey, me parece que eso es una línea correcta, las sanciones personales, pero hay muchas contradicciones en la Unión Europea, en el sentido de que España es la que domina la línea externa sobre América Latina, y entonces países que son más de derecha, vamos a ponerlo en esos términos, terminan estando a la cola de España. Yo creo que el mayor obstáculo que tenemos es España en relación a lo que puede hacer la Unión Europea con respecto a Venezuela. Sin embargo, el Parlamento Europeo reconoció el triunfo del mundo, el Parlamento, no los países. Y bueno, hay un consenso generalizado que Maduro estafó esas elecciones. Esas elecciones, los resultados de Maduro no existen. Porque ayúdeme a entender, hago un inciso aquí, la cuestión de reconocer el fraude electoral en Venezuela, que Maduro no ganó como para tomar posesión, me parece distinta a volver a la figura de Juan Guaidó, al modo en el que se trató aquella etapa de Juan Guaidó, que no tuvo prácticamente ningún resultado más que simbólico, o de ruptura total de relaciones. Estos son escenarios que se plantean. Yo los miro con la visión de otras situaciones similares en el mundo, ¿no? No se reconoce una victoria electoral, pero tampoco se reconoce al candidato de la oposición como el presidente electo, ni se terminan rompiendo relaciones diplomáticas. Es como jugar con todos esos elementos, mantener la presión internacional, las sanciones, pero sin desbordar la copa, digamos. No sé cómo usted lo ve. Guaidó no lo eligió el pueblo. A Guaidó lo eligieron los partidos. Hay una diferencia sustancial. Edmundo González lo eligió el soberano. Y el resultado de esas elecciones es un resultado absolutamente comprobado con las actas. La gente no entiende mucho eso de las actas. No es que cuando se hace la votación en Venezuela, todos los participantes se les da una copia de las actas. Y en este momento, las actas que le correspondían a la oposición, que son las mismas actas que tiene el oficialismo y que no las enseñan porque evidentemente perdieron, esas actas las lograron sacar del país, fueron a la OEA, están certificadas internacionalmente y es una prueba que reconoce todo el mundo de que sucedió así. Ahora, además, habría que poner un ejemplo adicional. Esas actas también las tenían otros candidatos, porque los candidatos no solamente eran Maduro y Edmundo González, también hay otros candidatos. Hay un candidato que está preso, que es Márquez, que está preso sencillamente porque él dijo que las actas eran esas. Y él las tiene también, porque todos los candidatos tienen copias de las actas. E inclusive esa elección demostró que ya ese no es un país polarizado, porque siempre decían que Venezuela era un país donde la izquierda apoyaba al régimen y la derecha era la derecha de la oposición. Ahora no, ahora todo el mundo está contra Maduro. Este candidato Márquez aglutinó todos los ideólogos del régimen de Maduro y además también al Partido Comunista, que lo ilegalizaron. O sea, lo de Venezuela es una cosa terrible porque realmente es un país completo en contra del usurpador, y las actas son unas actas que las tenía todo el mundo, porque cada candidato recibe una copia de la acta. Cañizales, no sé si quieres hacer alguna apreciación en este sentido de la pregunta anterior que le hacía el señor Otero. Me quería detener en algo de lo que tú mencionabas ahora, Michelle, que tiene que ver con este nuevo enfoque que de alguna manera entre muchos venezolanos causa frustración, porque finalmente estás diciendo que no reconoces el triunfo de Maduro, pero tampoco hay mucha voluntad de decir, oye, en realidad lo que ocurrió es que ganó este otro señor, Edmundo González, ¿no? No se trata de reeditar ese esquema de ese gobierno interino, que fue una cosa más simbólica de Juan Guaidó. Además, González Urrutia ha ratificado que él no se va a juramentar ni en el exterior, ni bajo una figura simbólica como presidente.
Pero creo que en la discusión y en lo que sí puede hacer la comunidad internacional hoy es darle el estatus de presidente electo, que no ha asumido el poder, pero que fue electo. Es reconocer que esos resultados que logró recabar los actores de oposición en condiciones muy adversas, logró, digamos, digitalizarlos, subirlos a la nube, que son verificables, que han sido paseados por varias instancias internacionales, esos resultados existen. Entonces, decir que reconoces a Edmundo González como presidente es decir, bueno, aquí hay unos resultados que una estrategia política ciudadana logró recopilar y es lo que hoy permite decir, bueno, este señor no fue electo. Entonces, quedarse como en esas medias tintas de no reconocemos a Maduro, pero tampoco le reconocemos que Edmundo González Urrutia triunfó porque no hay un resultado oficial del Consejo Nacional Electoral a estas alturas en relación con lo que es la deriva venezolana, la deriva autoritaria en Venezuela, me parece un tanto, digamos, ingenuo o pacato, no sé cómo calificarlo en realidad. Ujú. Una pregunta final para ambos. Sigo contigo, Cañizales, luego el señor Otero. En relación con Venezuela, ¿Donald Trump es una incógnita o sabemos lo que hay? ¿Qué debería esperarse a partir del 20 de enero? Para mí puede ser una caja de sorpresa, honestamente. No tengo señales, he leído, he seguido bastante el tema, no hay señales de que primero se vaya a reeditar lo que fue el Donald Trump de la primera gestión. Tampoco hay señales de algo que mencionó recientemente un congresista de origen colombiano diciendo que Trump iba a hacer acuerdos con Maduro. No hay señales claras ni de una cosa ni de la otra. Yo creo que la designación de una serie de figuras que han sido ya históricamente críticas con el chavismo, como es el caso de quién va a estar a la cabeza del Departamento de Estado, quién va a estar encabezando el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, quién va a ser el enviado especial para América Latina. Cuando uno mira las posiciones públicas de estos tres señores, pues sería un contrasentido que esos tres señores que formen parte de una administración donde ellos han venido cuestionando la naturaleza autoritaria del gobierno de Maduro, terminen abogando porque haya unos acuerdos por intereses no transparentes en relación con Venezuela. Yo creo que el equipo que nombró Trump para ocuparse de la política exterior es un equipo contundente, un equipo que tiene una misión. Y esa misión tiene que ver con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua. Yo conozco mucho a Marco Rubio y estoy seguro que si Trump es errático en otras partes del mundo, con Venezuela no va a ser errático. Va a ser muy contundente. Va a ser mucho más contundente que Biden. Y el régimen ha vendido la idea de que pueden establecer la negociación, el diálogo número 15, porque Maduro ha hecho 14 diálogos y cada diálogo de eso lo que resulta es que gana tiempo y no llega a ninguna conclusión o traiciona las conclusiones y cumple. Entonces, creo que vendieron que va a haber un diálogo y yo creo que ahí no va a haber ningún diálogo. Y eso quedó demostrado con el tuit que puso Trump cuando apresaron a María Corina Machado, que a la media hora la soltaron. Y yo creo que la soltaron básicamente por la posición de los Estados Unidos, por la posición de María Elvira Salazar y por la posición de Trump, porque se asustaron, porque ellos fueron muy contundentes en relación a ese secuestro y dijeron, bueno, vamos con todo contra Venezuela si ustedes le hacen algo a María Corina Machado. Y realmente yo tengo mucha confianza de que la elección de Trump va a ser un cambio, va a ser mucho más fuerte con respecto a Venezuela que el gobierno de Biden, inclusive con la cuestión de las sanciones y con muchas otras cosas. Claro, eso a lo que se imaginan que Trump va a invadir con los marines, bueno, eso es imposible, eso no existe, pero sí va a tener una política mucho más contundente que la que ha tenido Biden. Hasta aquí el análisis de hoy. Muchas gracias a Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional de Caracas, y al periodista Andrés Cañizales. Yo soy Michel Suárez, aquí en Diario de Cuba.